Shabbat Shalom. Shalom. Vamos a darle la gracia al Señor por este momento. Padre, te damos las gracias, Señor, porque has permitido, Padre, que estemos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Primeramente te pido, Padre, que seas tú, Señor, tomando control de mi boca, Señor, para que no sea dicha palabra que no esté, Señor, en tu palabra, que no haya sido dicha por ti, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tu gracia nos ha alcanzado, Señor, Rey del universo. Te bendecimos, Señor, por habernos rescatado, Señor, del pecado. Eres nuestro Padre, nuestro Salvador, Señor, y en ti estamos confiados, Señor, para el día que regrese por segunda vez, Señor, darle el pago, Señor, a aquellos que creyeron en ti, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, para que tu palabra llegue a sus corazones, Señor, para cambiar sus vidas, Señor, para que de alguna manera, Señor, sean reconfortados, Señor, de sus quejas y de sus penas, Señor. Te bendecimos, venimos aquí, Señor, para ser tratados por ti, para si hay algo, Señor, en nuestras vidas que te ofenda, Padre Santo, seas tú, Señor, sanándonos, Señor, borrando todo aquello que no te agrade, Padre. Te bendecimos, Señor, porque has sido bueno con todos nosotros. Eres el Rey del universo, el Dios todopoderoso, Señor, el digno de toda alabanza, de toda gloria. A ti sea, Señor, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, iniciamos la enseñanza de hoy, que corresponde a la parashá número 22 y tiene por nombre "Y congregó". Corresponde a Éxodo capítulo 35, 1 al 38, 20. Hay que hacer una explicación. El hermano Carlos, siempre que inicia las enseñanzas, da una explicación del término parashá, de dónde proviene. Y en vista que de pronto hay visitas y escuchan de pronto esa palabra parashá, de pronto se hacen una mala idea y hay que entonces explicarla. ¿Qué tal que nos visiten y después no nos vuelvan a visitar y dicen, por ahí escucho una palabra rara y que parashá? Entonces expliquemos la palabra parashá. Proviene de la parashá, esencialmente significa porción de las escrituras, una porción de los 5 primeros libros. Ya ustedes saben cuáles son esos 5 primeros libros. Esos 5 primeros libros se dividen en porciones o en secciones. Cada sección puede estar compuesta por 3 capítulos, 4, 5 o 6, dependiendo. Esos capítulos son para ser enseñados semanalmente. El nombre lo toma dependiendo de dónde caiga cada sección. Si cayó aquí, por ejemplo, aquí me corresponde a mí en el Éxodo 35, y la primera frase que leemos es Moisés convocó o convocó. Por eso se le da el nombre dependiendo de dónde caiga. Hay que explicar también que nosotros hacemos el estudio de los 5 primeros libros, pero que también están los profetas, los salmos y en realidad todas las escrituras. Porque hay que hacer esta explicación, porque también los judíos estudian la parashá, pero ellos únicamente estudian los 5 libros. Y nosotros, los 5 libros con la interpretación de ellos. Nosotros estudiamos los 5 primeros libros, los salmos, los profetas, pero con la interpretación que Jesús le dio a esos libros. Entonces, eso sí hay que tenerlo pendiente. ¿Por qué? Si ustedes se han dado cuenta que de pronto en las casas nos visitan personas para llevar el Evangelio, y en una parte tienen la Biblia y en otra parte tienen la interpretación. Nosotros sabemos que no podemos interpretar las Escrituras. Las Escrituras son
únicamente de interpretación, la interpretación que le da Dios, o que Jesús le dio cuando llegó aquí a la tierra. Nosotros no tenemos el poder de interpretarla, ni decir, esto quiere decir es esto, o este verso significa esto. No lo podemos hacer, porque quien le dio la verdadera explicación a los textos fue Jesús cuando llegó a la tierra. Cuando Jesús llegó a la tierra ya había unas interpretaciones. Los fariseos cogían un texto y decían, esto quiere decir esto. Jesús cuando llegó dijo, habéis oído de las Escrituras esto, pero yo les digo de esta manera. De esa manera Él nos hizo y nos dio la interpretación de las Escrituras para que nosotros no tuviéramos de pronto no vayamos a caer en el error de interpretar su palabra. Aquí donde me ven estoy un poco nervioso, entre otras cosas porque para estar aquí hay que saber lo que se va a decir. No podemos decir nada que Dios no haya dicho porque nos meteremos en un problema. ¿Cómo así? No, mi hermano, usted sí es trágico. ¿Cómo va? Es serio, porque la misma Escritura lo establece así. Fíjense que hay diferentes organizaciones que tienen su propia interpretación. Si ustedes ven, los mismos judíos tienen la interpretación de la Escritura. En ese caso sería el Talmud. Sí. Ellos utilizan el Talmud para explicar la Escritura. Los testigos también tienen su libro para interpretar las Escrituras. La religión tradicional que toda la vida hemos visto también utilizan su interpretación para interpretar las Escrituras, en este caso el catecismo. Ellos para interpretar las Escrituras tienen el catecismo. Nosotros, vuelvo y repito, no estamos aquí para dar una interpretación a la Escritura, sino enseñarlas como nuestro Señor ya la interpretó. Bueno. Ya les digo, entre otras cosas, porque hay una sentencia de muerte para aquellos que de forma irresponsable se pongan a enseñar cosas que el Señor no ha dicho. Si ustedes me preguntan, ¿por qué a veces uno tiene nervios de estar aquí? Es cuidarse de que no vaya a decir nada, a cometer el error de decir algo que Dios no dijo. Vamos a ver esa sentencia en Proverbios capítulo 36. ¿Alguien que me ayude? Proverbios 36. Estamos hablando de esas sentencias que hay para aquellos que se atrevan a decir algo que Dios no ha dicho. No añadas a Proverbios 36. ¿Cómo? Proverbios 36. ¿Sí? Dice así: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bien, ya vemos que no podemos añadirle nada a la palabra que ya Él nos ha enseñado. Apocalipsis 22, 18, 19. ¿Quién me ayuda? Apocalipsis 22, 18 y 19. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas Hasta ahí, cosas. hermano. Gracias. Bien. Fíjense que ahí ni le podemos añadir ni quitarla, exactamente como ya está establecido ahí. Por eso, y les repito, la responsabilidad que hay de predicar su palabra. Aquí, ya teniendo en claro eso, a mí me corresponde la parashá, exactamente en el 35.1 al 38.20. Este tema del día de reposo no va a ser el tema de hoy, pero vamos a tocarlo ahí porque al estar leyéndolo en esta semana,
encontré algo que me puso a meditar sobre si verdaderamente yo soy un guardador del día de reposo. No va a ser tema, pero lo vamos a tomar ahí por encima. La mayoría de las veces que encontramos el día de reposo está acompañado por la palabra guardar. Sí, y para nosotros guardar sencillamente es como tomar algo y ocultarlo en alguna parte. Eso es guardar para nosotros. Pero en realidad en el hebreo, esa palabra, a mí me puse a averiguar en hebreo, en la lengua hebrea, a ver qué significado tendría esa palabra. Y encontré que esa palabra en hebreo, guardar, es shamar. ¿Saben qué significa esa palabra? Propiamente significa cercar alrededor como con espinos. Y ahí, ¿qué idea nos puede dar eso? Esa palabra shamar, cercar alrededor como con espinos. Eso es lo que nos traduce a nosotros como guardar. Pero, ¿qué nos querrá decir de pronto ese término? Fíjense que uno pelado, nosotros recordamos en los pueblos, en esos patios grandes, las cercas eran de cardón. No sé si alguien recuerda ese tipo de cartón largo se utilizaba en las cercas. ¿Sí? Y exactamente eso es lo que significa esta palabra en hebreo, que es shamar, que es cercar como con espinos. Pero además de que signifique eso, tiene cantidades de significados. Entre ellos tiene atesorar, cuidar, proteger, mirar, observar. Y todas estas palabras tienen en común algo, y es estar ¿qué? Con la mirada puesta en un punto. Exactamente. Ahora entendemos por qué la palabra guardará es el día de reposo, y es tener todo nuestro ser y toda nuestra vida totalmente dirigida a ese día. Todo nuestro ser y toda nuestra vida totalmente tiene que ver al cuidado de eso. ¿Para qué se cuidan las cosas? Para que no se pierdan. Fíjense lo que quiere decir esa palabra llamar, cuidar, mirar, observar. Nos está enseñando esa palabra que ese día de reposo debe tener toda nuestra atención. Toda nuestra atención debe de tener ese día de reposo. Y ahí entonces podemos decir que guardar el día de reposo es desconectarse de todo lo vivido en la semana, borrarnos de todo y meternos completamente en ese día. Eso es lo que ese término nos está diciendo. Que verdaderamente día de reposo es meternos completamente en él. Que nuestra mirada esté dirigida exactamente a ese día y que no se desvíe para ningún otro lado. Ese es guardar. Un día sagrado. Es día sagrado. Ese es guardar. ¿Quién lo dice mejor? ¿Qué cita podemos utilizar para entender bien lo que esta palabra o este término quiere decir en cuanto a guardar el día de reposo? Isaías 58, 13. Sí, 13. ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo dice? Una hermana que me ayude. 58. ¿13 o 3? 13. Soledad. Dice, Diga, hermano. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Fíjese, cuando yo miro ese término, yo tengo que plantearme si verdaderamente yo guardo ese día.
Porque yo llegué a la conclusión de que yo me congrego ese día. Yo no puedo hablar del resto de los hermanos. Yo me congrego ese día, pero yo no lo guardo. Ahora mismo estaba aquí y me llamaron, yo administro unos apartamentos y me llamaron, oye, que se me vuela luz. Ya mi vida se desvió, mi mirada se desvió completamente para otra parte. Ya ese día que debía ser guardado completamente, en ese momento que mi mirada y mi observancia debía estar directamente ahí, ya se me desvió. O sea, si vamos a hablar de guardar según ese término, yo no lo guardo. Entonces me dirán algunos, bueno hermanos, entonces que para guardarlo tendremos que quedar encerrados y no salir. ¿Qué tal si me tocaría ir a la cárcel a visitar a un hermano? ¿Será que quebranto el mandamiento? Vaya a la cárcel a visitar al hermano. Si quieres no venga aquí. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que visitemos al que está preso. Y me dice, hermano, entonces si me toca llevar una compra a una señora que necesita alimentos, vaya, lléveselo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que alimentes al que está al hambriento. Y así. Lo importante es saber cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad nuestra. ¿Y quién podrá decir? No, hermano, pero yo después que salga de aquí yo me voy a Patria Balón. Y bueno, ¿será que puedo, hermano? Averigua si es la voluntad de Dios o es la tuya. Es claro la Escritura cuando dice que retrae tu pie de hacer tu voluntad en el día de reposo. Es la voluntad de Él. Yo no puedo decir, yo tuve una experiencia cuando nos congregamos a las 3:30. Recuerdo que les comento que yo trabajo en la construcción. Yo trabajé con un arquitecto, ese arquitecto también se congregaba el sábado y a mí me servía porque igual yo no trabajaba el sábado, no pagaba los viernes. Yo me quedaba en mi casa, hacía el discipulado en la mañana con mi familia. A las 10 mi mamá empezaba a hacer sus alimentos. A las 2 salíamos, llegábamos allá al servicio a las 3:30, salíamos como a las 5:30. O sea que puedo decir que lo guardaba porque todo ese día completamente bueno. A eso me refiero. Si utilizamos el día de Shabbat para hacer otros proyectos, no digamos que lo estamos guardando. No lo estamos guardando porque guardar, la palabra guardar, ya estamos que Shabbat nos está indicando que es completamente cuidar o tener la mirada en el día de reposo. Únicamente en Él, no da para mirar para otro lado. A mí, un líder que también guardaba ese día de reposo y enseñaba mucho que se guardara. Y él llegaba con los hijos sudados, que pateaba balón, ya casi para enseñar. Yo no llamo la atención sobre eso porque eso es de cada quien. Pero hubo otro hermano que le dijo, oye, el día de reposo, mira cómo llegan tus hijos. No, porque el día de reposo es para gozarse. Parece que es una mala... Sí, es para gozarse, pero no es las cosas que no tengan nada que ver con las cosas de Dios. ¿O acaso lo que nos ofrece Dios en día de reposo no es suficiente para gozarnos o para deleitarnos en Él? ¿Ya? Es suficiente. Si nos dedicamos de completo a ese día, que sea que únicamente fluya lo que sea de Él, su palabra, la meditación, compartirnos. De pronto, no, que yo tengo niños pequeños, invéntese ahí cositas. Yo hice un curso para enseñar niños y ahí te enseñan una cantidad utilice mayoneta, ¿cómo es? Mayonetas y pase el día con ellos cuando venga a darse cuenta. Ya se pasó el día de Shabbat con ellos y uno se deleita. No inventemos, no, que quede aquí, voy a salir por otro lado, porque el día es para divertirse. No inventemos. Si verdaderamente nosotros en la calle le decimos a la gente que somos guardadores, pues hay que mirarse que andamos en la voluntad de Dios. Yo por lo general vuelvo y le digo, yo no me considero un guardador. De aquí salgo porque me llaman a seguir trabajando. No debiera ser. Y hay que hacer el esfuerzo por guardar el mandamiento de Dios.
hay que hacer el esfuerzo por estar con él, pero este es el único día que nos da él. Nos da 6 días para trabajar y nos da 1 para que estemos con él, para tener una intimidad con él. Y Eso. de la bendición. Y será de bendición. Ese no es el tema de la enseñanza, todavía no hemos llegado a la enseñanza, sino pasamos por ahí. Exacto. Bueno, del 35 del 35 al 38. Aquí nos encontramos, el que leyó la parashá, aquí nos encontramos sobre un mandato que le da Dios a Moisés de la construcción del tabernáculo. Aquí rescaté algo que nos beneficia a nosotros, algo muy importante, así mirándolo así a simple vista. Dios le da la orden a Moisés, ¿ya?, de que ejerce un proyecto y es el tabernáculo con todas sus cosas. Moisés, ¿qué hace? Convoca al pueblo. ¿El pueblo qué? Hace el aporte. Es tanto el aporte que hace el pueblo que Moisés tiene que decirle que paren. Hoy en día yo no creo que los líderes no vayan a hacer eso. Cuando el pueblo esté dando, van a decir paren, al contrario. Si es posible pueden romper el control ese para que quede directo y siga. Moisés dijo que pararan, porque la ofrenda era mucho. Hoy en día no creo que vayamos a ver eso, de estos líderes, bueno, no de todos, pero sí de algunos que están en los púlpitos para obtener ganancia de las personas, de la grey. Pero es lo que encontramos aquí. El pueblo aporta, luego Moisés llama a las personas que sean capacitadas para que ejerzan el trabajo y por último, la conclusión del proyecto. Eso me llamó la atención porque eso es para aplicarlo, de hecho, y se debe aplicar aquí en la congregación. ¿Cómo se aplica? La congregación debe de tener algunas problemáticas o necesidades. ¿Qué se hace primero? Se busca la solución, después el proyecto, luego se socializa con la congregación. ¿Qué sigue? La congregación hace ¿qué? El aporte o el presupuesto. Luego se llaman a las personas que sean ideales o que estén capacitadas para hacer el trabajo. Y por último, ¿qué? La conclusión del proyecto. Nosotros aquí habíamos dicho, por ejemplo, que ponemos como ejemplo los niños chiquiticos que hacen bulla, adecuarles un sitio allá. ¿Cuál era el problema? Los niños hacían bulla. ¿Cuál es la solución? Buscarles el sitio. ¿Quiénes llamaron a quienes se socializó con la congregación? Hubo el aporte, pero yo no vi que el sitio está como acondicionado todavía. Vi como unas cuantas plaquitas. De todas maneras, esto es para aplicarlo, es lo que podríamos llamarlo como un método, como los filósofos que creaban métodos para solucionar los problemas, pero no necesitamos crear métodos aquí, ya la escritura todo lo enseña. Lo que es que a nosotros nos parece difícil aplicarlo, porque pareciera que todas estas cosas que están aquí para leerlas, para simplemente leerlas, no, todo lo que está aquí es para aplicarlo a nuestras vidas, o en el trabajo, en la familia, en los colegios, con los hijos. Todo lo que está aquí es para aprenderlo y aplicarlo. O de no, ¿de qué nos sirve entonces estar aprendiendo si igual no vamos a llegar a nada, entonces no lo vamos a aplicar? Del 37.1 al 38.20, ya aquí sí vamos a entrar ya a lo que es la enseñanza en sí. Aquí viene lo que es el mobiliario del tabernáculo, todas las cosas que Dios mandó a hacer. Yo sé que va a ser difícil,
por ejemplo, las personas que son nosotros llamamos personas de primera vez a los que son recientes, pero yo sé que aquí hay personas que tienen como 15, hasta 20 años. Pero hay personas que son recientes. Y cuando se meten aquí al libro de Éxodo o al que viene en Levítico, de pronto se van, yo diría que de pronto se van a desanimar a encontrar tantas figuras que hay ahí, tantas medidas. Por ejemplo, si usted ve aquí, me harás esto de un codo de tanto de anchura, de un codo de largo, de un codo de ancho, le harás una cornisa de un palmo alrededor, le harás unos anillos en esta parte, todo de madera de acacia, lo vas a recubrir de oro, le harás estas varas, las meterás por aquí, y el que se meta en eso como que... Arquitecto. Sí. Pero, o sea, no crean, cada cosa que Dios manda tiene su sentido. Amén. Cada cosa que Dios manda tiene un significado y tiene que ver con nosotros. Esas varas, esas figuras que Él arma ahí, tienen que ver mucho con nosotros, aunque no parezca, que lo que miremos todo ese poco de medidas y, hombre, yo me salgo de aquí. Cada cosita que manda, porque eso viene desde el mismo trono de Dios. Cada medida que Él da, cada figura que Él mande a hacer, todo tiene un sentido y que tiene que ver con nosotros. Para no entrar, para no llegar a esas medidas, ni vamos a leer que la medida así, un palmo de tanto, ni una altura de tanto, vamos a ir directamente, por ejemplo, 37:1, dice, hizo también Bezalel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. No vamos a entrar ahí, ya sabemos que ahí se mandó a hacer el arca. Más abajo en el 6 dice, hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hasta ahí también lo dejamos, ya sabemos que el propiciatorio, dame la figurita que ya, esa, gracias. Eso que acabo yo de leerles, ahorita la anchura, un codo de tanto, el propiciatorio, no es otra cosa, aquí vemos como a una escala menor lo que acabé de leer, lo que mandó a hacer Dios, el arca. El propiciatorio vendría siendo la tapa de esta cosa que ahí dentro, ya ustedes saben lo que había ahí dentro. Sí. ¿Qué había ahí? La ley y la vara de Aarón que reverdeció. Ahí está. Eso estaba ahí. Eso lo mandó a hacer. Que si lo vemos a simple vista, bueno, pero a nosotros en qué, esa caja ahí, eso que mucho. Más adelante nos daremos cuenta que es mucho lo que significa para nosotros, sobre todo esta parte. Ahorita la vamos a ver. Ya está el arca. Ahora manda a hacer otra cosa aquí en el 37:10. Hizo también la mesa de madera, de acacia. No dice la mesa de qué, pero se entiende que es la mesa de los panes de la proposición. Ya llevamos ahí el arca, la mesa de los panes de la proposición y el 37:17, el candelero. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo. Ya ustedes saben el candelero, no se lo voy a mostrar, ya deben de tener una idea. Ese candelero fue hecho a martillo, no fue soldada por piezas, sino todo fue forjado a martillo. El 37:25 hizo también el altar del incienso de madera de acacia de un codo, su longitud de otro codo de anchura. No vamos a seguir con las medidas, es para saber de que ahí hay otro accesorio que se mandó a hacer y que es el altar del incienso. 38:1 igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos. Bueno, hasta ahí, ¿qué quería con esto? De que
de que tuviéramos la idea que cada elemento que mandó a hacer con sus medidas, no leemos medidas, pero fíjense que son cuántos: el arca, la mesa de los panes, el candelero, la mesa del incienso y el altar de los holocaustos. ¿Falta algo aquí? ¿Quién me dice que falta? El lavatorio. No está aquí, pero si se van a la parte de atrás, en el capítulo 31, 30 al 17, ¿quién me lo lee? 30 al 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo. 30 17. Sí. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocarás entre Entre el tabernáculo de reunión y el altar. entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Ahí está. Y ahí tenemos completo entonces todos los accesorios están completos. Ahora vamos a ubicarlo. Si nosotros estamos en ese tiempo, ¿qué es lo primero que encontramos? El sacerdote en la puerta. Si miramos al costado está el altar del sacrificio. Si miramos al fondo está la pila o la palangana de bronce llena de agua. Y allá, si estamos acá, no miraríamos allá porque hay un velo. Pero si alcanzaríamos a mirar más allá del velo, ahí encontraríamos especie de una alcoba que está dividida en dos. En la primera parte está el candelabro, y frente del candelabro están los panes, la mesa de los panes. Más al fondo, casi en el velo que divide al lugar santísimo, está la mesa, el altar del incienso. Y allá en lo último encontrarán el arca del pacto, en lo último, en el lugar santísimo. Ahora vamos a explicar por qué. Ojo, que esas posiciones no fue Moisés el que dijo póngame esto aquí o no, fue el mismo Dios. Cada punto debe ir exactamente donde Dios mandó. Cada elemento de esto está en el sitio que Dios mandó a Moisés. Entonces, ¿qué es lo primero que una persona pecadora encuentra cuando comete una falta? Sacerdote. El sacerdote debe estar parado en todas las puertas. ¿Qué es lo que está escrito en las Escrituras que debe hacer esa persona que cometió la falta? Llevar un cordero sin mancha, sin arruga, perfecto, de 1 año. Llevárselo al sacerdote. Ya. Llevárselo al sacerdote. ¿Y sabe qué hacía esa persona? Esa persona colocaba su mano en la cabeza del cordero. Simbólicamente lo que estaba era, voy a utilizar una palabra que es la que aparece en Isaías, cargar. Estaba cargando su culpa en el animal. ¿Y saben quién pagaba ahí la culpa de él? El animalito. El animal pagaba la culpa. Eso lo estableció Dios. ¿Qué fue lo que pasó en el paraíso cuando pecó Adán? Dios que le dijo: no comas, el día que comas de ese fruto morirás. ¿Cuál fue la sentencia? Muerte. La muerte. Ojo, no está hablando de la muerte física. Cuando él está hablando morirá, se está refiriendo de la muerte eterna, no la física, porque si nos morimos y ya. ¿Por qué creen que la mayoría de la gente vive en excesos, en drogas, en sexo? Porque ellos dicen que eso es lo que ellos se van a llevar y que no hay más nada. Pero lo que Dios está advirtiéndole a Adán era la muerte eterna, no la física, porque si fuera que nos morimos, pues todo el mundo hace lo que sabe que se va a morir, ¿no? Pero es que ese no es el problema. El problema es que hay una muerte eterna. Y de esa es
que nuestro Dios nos está alertando y le dio a Adán: el día que comas mueres. Y si ustedes, Adán vivió después que comió eso 950 años, parece, creo, si no me equivoco. Entonces no se estaba refiriendo a la muerte física tanto. Entonces, cuando este personaje, ahora, Dios da la sentencia de muerte, ¿cómo hará Dios para salvarnos sin que Él viole su propio mandamiento o su sentencia de muerte? Repito, ¿cómo Dios podrá salvar a la humanidad sin que Él viole su propia sentencia de muerte? Ojo, que eso no es para los maestros, eso es para los hermanos que de pronto quieran aportar. Dígame. Sacrificándose él mismo. No. La muerte de Jesús. Bueno, ahí vamos. La manera de que Dios, eso que usted dijo sí, pero más adelante vamos a ir. La manera de que Dios no pueda transgredir su propia sentencia es que hay un sustituto. Que hay un sustituto del hombre. Y por eso es que le dije: tomen un cordero. Y entonces, en los tiempos de Israel, ellos cuando cometían una falta, tomaban un corderito y lo llevaban al sacerdote. Colocaba su mano y simbólicamente transfería o cargaba las culpas en el animal, y el sacerdote degollaba al cordero. Y la persona automáticamente quedaba libre de culpa, porque estaba pagando otro por él. Pero eso que usted está diciendo es cierto, pero más adelante le daremos el cumplimiento a lo que usted dice. Luego, ¿qué pasa eso? Fíjense, cuando las personas se hacían conscientes, de su incapacidad para cumplir los requerimientos de Dios, encontraban una buena nueva. ¿Cuál era? De que en ese altar de los sacrificios, el mismo Señor perdonaría sus culpas. El mismo Señor perdonaría su falta. ¿A través de qué? A través de la sangre de una ofrenda por el pecado. A través de la sangre. ¿Pero por qué de la sangre? Porque la sangre es la que es la vida. La sangre es la vida de la carne. Eso lo vamos a ver aquí en Levítico capítulo 17, 11. Me ayuda alguien. Y otro que tenga pendiente. No, puedo decir. Levítico 17, 11. ¿Quién me lo lee? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para explicar vuestras almas sobre el altar. Es la sangre lo que hace expiación por el alma. Ahí está. ¿Qué es lo que hace expiación? Es rescate. ¿Qué es lo que hace la sangre? Si no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón. Por eso es que Él lleva el cordero y derrama la sangre del cordero para que Él pueda ser justificado por su falta. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón. Debe haber, debe pagar a alguien. Alguien tiene que pagar, porque como les decía, Dios no puede invalidar su sentencia, porque entonces ¿cómo quedaría Dios? Él no puede invalidar su sentencia. Él dijo que morirían y mueren. Pues entonces, Señor, tú dijiste que moríamos, pero no morimos. Lo que pasa es que debes de morir, pero quien está muriendo es otro, por ti. Bueno, o sea, que ¿qué pasa aquí en esta ofrenda de sangre para expiación? ¿Qué había leído la hermana? Que la sangre es la vida. O sea, ¿qué está pidiendo Dios? Vida
vida por vida. Bueno, yo cojo la vida de este animal inocente por la tuya. Tú quedas libre. Y eso, hermano, si ven que cada cosita aquí tiene su sentido. Si ven que cada cosita que uno de aquí nos llena y nos hace meditar en las cosas que hizo, y sobre todo ahora que viene una fiesta, que es la fiesta de Pascua. Todo esto que estamos leyendo aquí tiene que ver mucho con la fiesta de Pascua. Entonces, fíjense que ese animalito que ellos toman, esos animalitos que ellos no son, yo no sé quién ha tenido aquí la experiencia de tener un corderito. Esos animalitos son dóciles, sí, mansos. mansitos, son. Pero no decir que hicieron. Usted está con esos animalitos, usted crea un animalito de eso y cuando usted vaya al vaso, usted se siente, él se le tira encima. Ellos ven en usted como el protector, como si usted estuviera guardándolos. Pero lo que no sabe el corderito es que cuando su dueño comete una falta, él va a ser culpable, él va a pagar. Y él va inocente, me imagino que lo llevará el dueño allá al sacerdote y él va con su carita de inocente. Y resulta que muere por la falta que cometió su dueño. De manera que ahí se refleja la incapacidad y lo que somos nosotros. Eso es lo que somos y eso es lo que merecemos, la muerte. Pero démosle la gracia a Dios que estableció un sistema en ese tiempo para que pagara otro. Ahora, vamos a recordar lo que dije al comienzo. La escritura es de interpretación ¿qué? Exclusivamente de quién? Exclusivamente de Dios. Eres ahí porque a mí se me olvidó de darles una cita para soportar eso que les estoy diciendo de que la escritura es únicamente de interpretación de Dios. Vamos a buscar, tenemos, igual también se puede buscar ahora, Segunda de Pedro capítulo 1, 20-21, porque hay que tenerla presente para lo que viene ahora. Segunda de Pedro, hermana, 1, 20-21. ¿Cómo dice? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Todo esto que usted ve acá, desde los apóstoles hasta Apocalipsis, todo eso es la interpretación de todo esto que está acá antes. Lo que no tienen los judíos que no creen, porque no vamos a generalizar. Sí, hay judíos que han aceptado a Jesucristo. Así es. Un ejemplo del hermano, que su hija se congrega allá y la mayoría de los que dirigen son judíos, creyentes en Jesús. A veces la gente se pone, ¿los judíos no? No, igual aquí hay gentiles aquí que no han creído en Jesús. Los romanos. De igual manera hay judíos que sí han aceptado a Jesús. Entonces, pero los que lo han aceptado, no, la interpretación la tienen ellos, que es lo que dijo el hermano mío, que es el Talmud. Ellos miran su Talmud y nosotros aquí no utilizamos nada, no tenemos por qué tener libros para interpretarla, porque la interpretación ya se dio y es esta que está aquí. El Nuevo Testamento o el Pacto Renovado. Ya está ahí. Es la interpretación de la Torá, de todo eso. Ahora vamos a llegar exactamente a un ejemplo. ¿Qué habíamos leído? Todo lo que habíamos leído del altar. Estamos en el altar de los sacrificios. Acuérdense. ¿Qué dice la interpretación de eso? Si no tuviera la interpretación, miráramos eso como que, bueno, eso
pero ya la interpretación está. Vayámonos a Hebreos capítulo 10, 1 al 14. Esa es la interpretación. El Nuevo Testamento que conocemos, o el Brit Hadashah que se conoce en hebreo, Hebreos capítulo 10, del 1 al 14, sobre al altar de los sacrificios. ¿Qué dice? ¿Cuál? El 1. Dígame, el 1, sí, del 1 al 14. Porque la No, Torah, Hebreo 10. Sí, Hebreo 10, del 1 porque al la Torah tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca pueden llevar a la meta a aquellos que se acercan al lugar santo, santísimo para ofrecerlos. Ahí está. ¿Eran qué? Todas esas cosas que estamos Sombras. enseñando aquí son qué? Son sombras. Pero de contenido. Exactamente, son sombras. Se me olvidó de ilustrarles algo. Y era que esas personas que cometían una falta y llevaban el cordero a la puerta, podían llevar un cordero por una falta y a la vuelta de 2 horas estar otra vez ahí. Yo me imagino al sacerdote otra vez tú aquí, porque así es el pecado. Esa persona llevaba y a la vuelta debía estar. Por eso es que los sacrificios que se hacían eran ¿qué? Día por día. Continuos. Eran continuos. Eran tan continuos que el sacerdote no se sentaba. El sacerdote eso era llegar a uno, llegar al otro, y así desde el día hasta la noche. ¿Qué no nos muestra eso? La condición. La condición de nosotros. Y otra cosa que no tenemos el poder sobre él, sobre el pecado. O sea, eso es definitivamente tener conciencia de que el pecado tiene poder sobre nosotros y tenemos que estar viendo. Es lo parecido a lo que hace, a mí no me gusta criticar, pero no lo voy a hacer manera de crítica, el catolicismo. El catolicismo a través de la Eucaristía, esos son sacrificios. Ellos dicen, claro, ellos tuvieron que haberla arreglado, pero ellos dicen, bueno, pero hay que hacer sacrificios, pero imagínense, sacrificar cordero diario, eso es un pie. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, un pan, se da un pan como sacrificio, pero alguien dirá, no, pero es un cuerpo, tiene que ser un cuerpo. Entonces, ¿cómo se llama? Transustanciación. Solución, la Transustanciación. que es un cuerpo pasar a otro. Una obra mágica. Una obra mágica que a mí desde Perón me enseñaron que es cuando la campanita empieza a sonar, en ese momento que está pasando ahí. Bueno, ¿y eso qué es? Y eso es lo que nos han enseñado toda la vida. ¿Y eso qué es? Didáctico. Sacrificio. Por eso es que ustedes ven que en misa en la madrugada, en la mañana, antes de la mañana, antes del mediodía, después del mediodía, en la tarde, Rosario por la noche, rosario porque por son el qué? día. Sacrificios qué? Continuo. Continuo. Y ellos lo dicen, ellos dicen, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro. ¿Sí? Lo que dice el hermano. Esos sacrificios son. ¿Y por qué? Y fíjense que muchas veces uno ve un vecino que va en la mañana y va en la tarde. Es lo que le decía de las personas que tienen que ir cada rato. ¿Por qué? Porque cometen su falta. Entonces uno dirá, vamos, lo que pasa es que el vecino es muy devoto. No, lo que pasa es que él sabe que es un sacrificio y él te ve que hizo una falta y tiene que ir, y hizo otra falta y tiene que ir. Si no voy en la mañana, voy a mediodía, y si no voy en la tarde. Sí. Por eso es que yo hablo que el sacrificio de la misa, por eso que le dicen así. Es. Bueno, fíjense que de dónde están tomando todo esto. De las sombras. Para nosotros ya esas sombras ya tuvieron su fiel cumplimiento. Ajá. Ahorita lo vamos a ver. Por eso son sombras del sacrificio. Nada más.
¿Dónde se concretó eso? Pues, bueno, vamos a tener que me ayude con 2 de Corintios capítulo 5, 21 y otro que tenga 1 de Pedro 1, 17. 2 de Corintios 5, 21 y otro que tenga 1 de Pedro 1, 17 al 20. Pero tenga pendiente. 2 de Corintios 5, 21. versículo 21. Sí. Hashem hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con él podamos compartir la justificación de Hashem. ¿Quién tiene otra versión? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ese es el verdadero sacrificio. ¿A dónde apuntaba el corderito que llevaban las personas? A Yeshua, el sacrificio de él. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿Sí, no? sino con la sangre preciosa de Cristo, Eso. como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí se dan cuenta cómo lo que les estaba explicando al comienzo, de que nosotros no necesitamos interpretar las escrituras porque ya están interpretadas. El mismo Nuevo Testamento, como lo conocemos, o el Pacto Renovado, nos está dando la explicación de aquello que de pronto en el momento nosotros no. Nos está diciendo que Jesús es ese cordero, o que esos corderitos que llevaban señalaban a Jesús, que era el verdadero sacrificio. Fíjense que habíamos dicho que la redención se da a través de la ¿qué? El derramamiento de sangre. ¿Y qué acabó de leer la hermana? Por su preciosa sangre. Eso es que la sangre de Yeshua. Y fíjense que ya había un profeta, el profeta Isaías, ya nos estaba hablando con anterioridad, como que dándonos luces de ese verdadero sacrificio que venía a futuro. En Isaías capítulo 53, 6, que me ayude. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual aceptó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Acuérdense que era lo que pasaba cuando el que cometía la falta colocaba la mano sobre el cordero. Que yo le decía que mejor quería utilizar el término cargar. Ahí está diciendo Isaías que en él se cargaron todos los pecados de nosotros. Y luego, una vez que él fuera sacrificado, nosotros quedábamos como libres de culpa. Por eso es que si cualquiera religión le ofrece a usted una entrada a la eternidad sin recibir esta sangre preciosa, está entrando por el camino equivocado. Porque quien nos redime es la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque había una sentencia de muerte y eso debe ser pagado con muerte también. Ya aquí terminamos, fíjense lo que nos tardamos aquí hablando solamente de este elemento que es el altar de los sacrificios. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Si vamos en orden, entrando, llegando allá al tabernáculo, ¿qué es lo que sigue? La fuente. Sin embargo, pareciera que como el altar de los sacrificios está de primero,
pero debía ser primero en la fuente. ¿Por qué? Porque el sacerdote, para hacer los sacrificios estos acá, él debía de limpiarse, de lavarse. Pero como el orden estaba primero vamos de aquí para allá, pero el sacerdote debía de lavarse primero. Y eso que se nos pasó una cita de la pasada, no sé si la tomamos para que quede, para cerrar completamente. Juan capítulo 1, 29, estamos hablando sobre el sacrificio, para ya cerrar lo relacionado con el altar del sacrificio. Juan 1, 29. Juan 1:29, hermano, como dice. Al día siguiente, Johanán o Juan vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo: miren al Cordero de Dios, el que está quitando el pecado del mundo. Otra versión. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacía los sacrificios de los corderitos? ¿Quitaba el pecado? No. No lo quitaba. No, los cubría. Simplemente. Él, la sangre del Mesías, que le llaman el Cordero Inmolado, esa sangre sí lo quita. Cuando usted llega arrepentido o arrepentida a los pies de Cristo, esa sangre le quita el pecado, la deja a usted libre de toda culpa. Claro que eso no es mágicamente hablando, eso se tiene que ver con la vida, con los frutos. El cambio de vida tiene que ser evidente. Eso no es no, hermano, ya confiese, acepte que su libro lo escriban y ya, no, eso tiene que ir un cambio de vida, eso tiene que ir un cambio de actitud. Bueno, ahora sí pasamos ya acá a lo que es la fuente de la... Vamos a leer aquí, dice que los repetidos lavados representaban un principio expresado en toda la Biblia para tener una relación estrecha con Dios. El pueblo de Dios debe aprender a compartir su actitud hacia el pecado. Por esta razón, Santiago, el autor del Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 4, 8 al 10, ¿qué nos dice? Sobre la limpieza. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Ahí está. Tiene que ver con lo relacionado a los lavados, o sea, presentarnos a Él limpios. Acuérdese algo, y era que los judíos a los gentiles los llamaban como inmundos. Todo lo que no fuera judío, no estamos hablando ni de Israel, estamos hablando de los judíos. Acuérdense que Israel son las 10 tribus y ya estaban esparcidas. Quienes estaban en el momento cuando Jesús llega es la tribu de Judá y de Benjamín, sino que toma el nombre de los judíos porque Judá es el que representa. Israel no estaba ahí. Israel está en todas las naciones. Entonces, ¿cómo consideraban los judíos a los gentiles? Inmundos. Y acuérdense en el pasaje ese de Hechos 10:27, yo no sé si lo han leído, donde Pedro tiene como una visión que baja un manto y hay toda clase de animales inmundos. Ojo, que algunos toman esta parte para decir que se puede comer de todo. Como usted sabe que en Levítico hay una lista de alimentos dados por Dios que se pueden comer. Algunos utilizan este verso para decir
que sí se puede comer de todo. Vamos a ver a qué se refiere esto. Ahí no había animales limpios. Había toda clase de animal inmundo. Métale, cucaracha, garrapata, ratón, culebra, rata. Ahí no había vaca, no había carnero, no había comida limpia. Todo era inmundo, sucio, sapo, rana, todo eso. Cerdos, camellos, todo eso era inmundo. Cuando él ve el manto, oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Él dice: no, Señor, yo no puedo comer eso porque no ha entrado cosa inmunda en mí. Lo que yo lavé, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Así eso fue 3 veces. Acuérdese lo que le dije: los judíos tenían a los gentiles como inmundos. Cuando termina ya esa, dicen que es un éxtasis, cuando termina esa visión, el Espíritu le dice: te vienen a buscar, vete con ellos sin titubear. ¿Saben quién eran? Gentiles. Imagínense ustedes el apóstol Pedro. Me imagino que ni les hablaría en el camino, o si es caso los mandaría como a 100 metros avanzan, porque es que ellos no se juntaban. Imagínense ese choque que hay de Pedro cuando se baja y ve a los gentiles. El Espíritu Santo le dijo: ve con ellos sin titubear. Cuando llegan a la casa de Cornelio, vamos a buscarlo ahí en Hechos 10:27. Cuando llegan a la casa de Cornelio, ¿qué se encuentra? A un gentil que cree en Jesús. Fíjense, ¿quién era Cornelio? Un centurión romano, pero creyente en Jesucristo, lo aceptó. Fíjense eso. ¿Quién me ayuda ahí? Hechos 10:27. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Continuó? Sí, claro. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ahí. Fíjense lo que él está diciendo. Ustedes saben cuán abominable. O sea, eso es abominable, que un judío entre a la casa de un gentil. Eso es lo que tenían ellos. Ustedes saben cuán abominable es eso. Nosotros no nos rozamos con ustedes, son inmundos. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa? ¿Dónde le mostró Dios que a nadie, a ningún gentil lo llame inmundo o impuro? En los alimentos. Pero fíjese que Dios no lo estaba mandando que se comiera eso. Estaba enseñando, cuando se encontrara con los gentiles, dice: no llames a mis hijos inmundos, que yo en mí, yo lo limpié. Y fíjense que eso pasa. Yo me he encontrado con creyentes. A veces uno respira un aire de racismo en creyentes. A veces uno escucha a creyentes: esos indios. Así se refieren a los indios, a los indígenas. Dios sabe que, hermano, hay indígenas que han aceptado a Cristo y se reúnen los domingos a alabar al Señor. Yo tengo un hermano que predica en las montañas del Cauca y él me dice: hermano, en esos resguardos indígenas, ahí se predica el Evangelio. Entonces es como decir, es como estamos haciendo como lo de Pedro. O sea, a ellos no los pueden, son nuestros hermanos en Cristo Jesús. O también se refieren a las personas de color negro. Esos negros. Lo que yo lavé no lo llames tú inmundo o común. Son mis hijos, yo los limpié. Los lavé con mi sangre. Entonces, si existe alguna adoración, porque lo he visto. Hombre, hermano, tú no piensas de esa manera. ¿Sabe que el Evangelio ha sido predicado en La Guajira? Ha sido predicado en la Sierra Nevada, los Cogis. Por ahí viene el noticiero, están aplaudiendo los Cogis. Se les predica el mensaje. ¿Quién puede llamarlos ellos inmundos, brutos? Son nuestros hermanos en Cristo Jesús.
Eso en cuanto al lavado. Aquí tengo 10, 34, 46 del mismo. A ver qué dice Miguel del mismo. A ver qué. 10, 34 y 46 dice así. No, espérate. Mira, yo tengo aquí que 34, 36. Sí, Pero, Hechos. sí, el mismo, 10. Sí, ese Ok, fue. dice entonces 34 en adelante. Ajá. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahí está. De todos. Cualquiera que se arrepiente y acepta a nuestro Señor está siendo lavado, limpio por su sangre. Donde quiera que esté y donde quiera que sea, chino, sea ruso, sea iraquí. Mucho de esa gente se les ha predicado el evangelio. ¿No? Algunos para señalar tiene que ser muy prudente porque ahí hay hermanos de nosotros. Miren, ya ahí terminamos entonces con el... Sí, yo no llevo la hora aquí. A ver, ya entonces, luego que encontramos, luego de la pila, si entramos más adelante, si abrimos ese velo, ¿qué encontramos ahí? La mesa. Encontramos el candelabro, Y la mesa de los la panes. mesa de los panes, y así al frente está el altar del incienso, cerquita al velo, cerquita al velo, eso está ahí. Pero antes de llegar ahí, fíjense por fuera cómo era ese santuario. Ese estaba forrado en pieles de carnero y de tejón. O sea, visualmente no era llamativo, por fuera. Visualmente no era llamativo, eso tenía especie de un forraje en cortinas de pieles de rústico. Entonces, eso se asemeja mucho a la vida del creyente, a cómo nos ven. Sí, por fuera nos ven así, por fuera nos ven como tan rústicos. Y esas personas que tanta cosa que hay que disfrutar y están ahí como no disfrutan nada. De esa manera nos ven como algo como no llamativo. Pero si se entra, todas esas paredes dentro, ese es otro mundo. Eso está forrado en oro, el piso es de oro, las paredes son de oro. Porque si nos vamos más atrás, ahí leemos de que hay tablas de acacia forradas en oro. Los velos son tejidos en hilo de oro. El velo que divide al lugar santo del lugar santísimo tiene unos querubines tejidos en oro. Nada más imaginemos eso encerrado, el candelabro encendido. ¿Cómo será eso? Es algo reflejada en las paredes de oro y en esos velos con hilo o sea, eso debe ser. Esa es la diferencia entre lo externo y lo interno. Ahí leemos aquí, dice, ahí experimenta todo lo que por fe entra en la... No, perdón, acá. Este secreto insípido por fuera y hermoso por dentro se visualiza en el diseño del tabernáculo exteriormente. El lugar santo no parecía incitador al exterior. Estaba cubierto de pieles de animales. Sin embargo, en el interior era rico de color, bordados y oro. De esa manera el tabernáculo contaba con la historia que experimenta todo el que por fe entra en la presencia de Dios. Es difícil mostrarle al de afuera lo que sentimos. Es como estar dentro. ¿Quién conoce eso sino el que está dentro? Por eso por fuera nos ven iguales. Por dentro experimentamos cosas maravillosas. Tenemos la confianza en una esperanza que viene a futuro. Tenemos la confianza de que Jesucristo
no nos va a avergonzar cuando regrese. Él prometió que regresaría y nos dijo, vengo, he aquí que voy a preparar morada y cuando regrese vendré por mí mismo. ¿Cómo así? ¿Cómo va a regresar Jesús por sí mismo? ¿Y quién es el cuerpo de él? Su iglesia. De ahí que él dice, he aquí que vengo a prepararles morada y regresaré por mí mismo, por todo su pueblo. De manera que todo eso lo experimenta el creyente. Yo recuerdo que cuando estaba recién, me gustaba predicar por ahí por la calle, ahí en La Paz, yo atendía un taller, y le estaba predicando a un señor que vendía tinto. Y me dice, ¿qué ha cambiado tú? La misma ropa, los mismos zapatos. Y es cierto, ¿qué le puedes tú de lo que sientes por dentro? ¿Cómo se lo? No puede. Entonces, eso lo experimenta el creyente. Eso lo experimenta aquel que ha tenido esa experiencia. Ahora ya terminamos aquí lo que es para explicar sobre el lugar santo, no, todo. Hasta llegar al lugar santo. Ahora ya entramos, vamos a entrar ahora. ¿Qué nos encontramos? El candelero. El candelero estaba en un costado y estaba de frente a ¿qué? A los panes. Ya Miguel nos explicó en una de sus parashas que nos enseñó que se entendía el candelabro como el rostro de Jesús, el rostro de Jesús, y lo vamos a comprobar cómo lo interpretan las escrituras. Y los panes que representan el pueblo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está con la mirada puesta en su pueblo. Y no es su pueblo, sino igual el pueblo representa a la humanidad entera. Así es. Y que además de eso, no se duerme, como dice El Salmo. dice el Salmo. O sea, él siempre está velando por su pueblo. De modo que hay una parte que podemos decir de que sí es el rostro de Dios, con las escrituras acá. No interpretado por nosotros, sino buscando qué dicen las escrituras, qué dice la interpretación de Jesús sobre él. ¿Ustedes se acuerdan de la falta que cometió el rey David? Cuando estaba, digamos que ocioso, mal parqueado. y él como que estaba en una torre de 2 o 3 plantas y como que miró en el balcón y se estaba bañando la esposa de Urias, desnuda. Y este señor, como que, no sé, esa señora también que se va bañándose ahí en ese patio. Y el rey David mira y como que dice, ¿ella quién es? Mandó a decirle a su, no, ella es la esposa de Urias, tráiganmela. Y trajeron la esposa de Urias y resultó que la señora apareció embarazada. ¿Qué hizo David entonces? Fíjate cómo se maquinan las cosas. ¿Qué hizo David? Mandó a buscar a Urias, que estaba allá en la batalla. Y le dijo, oh, Urias, ve y descansa, acuéstate con tu esposa. No, ¿cómo puedo yo irme con mi esposa sabiendo que mis hermanos están batallando allá? No pudo. Y ese otro día, bueno, Urias lo emborrachó. Por eso la escritura es perfecta. Él no cubre la falta de estos personajes como para hacerlo, no, así como lo muestra, así. Eso fue lo que hizo David. No dijo más nada. Y vio otra vez a este señor en la puerta y lo emborrachó. Porque estaba todo borracho. No, vete y acuéstate con tu esposa. ¿A dónde? Urias se quedó ahí. Cuando se levanta, dijo, ¿qué haces aquí, Urias? Te dije que te fueras a acostar. Quería engancharle el pelado. Y nada, no pudo. No pudo. ¿Qué hizo entonces? Ves y ponlo en donde la batalla sea más. La primera línea. Él no estaba para ese punto.
Todo está tan bien distribuido por Dios que en las batallas cada ala tenía su personal que era lo que iban para. Urias no era de eso. Sin embargo, David lo dijo, pónmelo allá. Así que Urias fue muerto. Y creía que eso estaba tapado. Acuérdese que ese candelero representa ¿a quién? Al rostro de Dios. ¿Y el rostro de Dios está qué? Nada que hagamos de nosotros será oculto delante de Él. Ni mínimo pensamiento. Todo lo sabe. Todo lo que nosotros pensemos, Él lo sabe todo. Entonces, ¿qué pasó aquí? No vamos a llegar allá, vamos a ir en el arrepentimiento de Él, que eso está en el Salmo. No vamos a leerlo. Eso está en el Salmo 51. Si usted lee el Salmo 51, si quiere léalo, pues. Salmo 51 del 9 al 11. Nos vamos a dar cuenta cómo el rey David está tan arrepentido que hay una frase que me gusta y dice la frase: no me quites de delante de ti. Fíjate. O sea, el rostro de Dios está siempre ¿qué? Mirando a su pueblo. Y David que dice que no me quites de delante de ti. Quitarlo delante de él es como desecharlo, es sentirse desechado. Nosotros como pueblo de Dios podemos estar seguros de que su rostro nos está viendo constantemente. ¿Quién nos lee esa parte? Desde el 7, 8, 9. Sí, o si quieres me buscas esa. 7, 8, 9. Sí, léelo a ver. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. No me quites de delante de ti. Quitarse de delante de ti es estar desechado, ¿verdad? Como todos aquellos que le han dado la espalda a Dios y que siguen sus caminos y siguen en su vida desordenada, no están delante de Él. No están delante de Dios. Me gusta esa frase que dice, no me quites, y esa parte donde dice, oculta tu rostro de mí. Fíjate que ahí sí le dice que oculta el rostro, pero no de Él, sino de sus faltas. Él le pide, oculta tu rostro de mis pecados. Bien, si vamos a leer Salmo 11:7 para corroborar que sobre lo del rostro de Dios. ¿Quién me ayuda ahí de rápidamente? 11:7, ¿cierto? Sí. Porque Yahvé es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ahí está. El hombre recto mirará su rostro. La pregunta es, si Dios es espíritu, ¿cuál es el rostro de Dios? Nos sabe que nosotros vemos su rostro. Ahí en todo lo que Él manifestó en su sacrificio. El hombre, ellos tuvieron Juan tuvo ese privilegio de ver el rostro de Dios, Yeshua. Ese es el rostro de Dios. Y eso es donde lo vemos. 2 de Corintios capítulo 4:4. ¿Quién me lo lee? Y otro que tenga listo, Colosenses 1:15. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sigue la imagen de Dios? Esa es la imagen de Él. Colosenses 1:15. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Ese rostro, ese candelero que ustedes ahí representan es Yeshua, es el rostro de Dios. Es el rostro del Dios invisible. Por eso nadie ha visto a Dios. El que ha visto al Hijo Ha visto al ha Padre. visto al Padre. El mismo
Yeshua lo dijo. Se lo dejo a Felipe. Muéstrame al Padre. Tantos que andan conmigo y todavía todavía preguntando. Ahí está el Padre. Para terminar ya aquí con el candelero, Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí está. Fíjense que el candelero, apartaré de mí tu rostro. el candelero alumbraba hacia quién? Hacia el pueblo. ¿Qué significaría entonces si ese candelero es quitado de nosotros? Locuras son Quedamos oscuras, quedamos Sin sin protección. protección, sin la vista de Dios, Sin quedamos salvación. a tu vida. sin salvación. Fíjense. Ya acá, entonces vendría siendo, en lo que sigue adelante sería la mesa de los panes. Ahí sí no nos vamos a detener mucho, porque los panes se están refiriendo al pueblo de Dios que está siempre ahí. Al hablar de candelero, automáticamente hablamos de los panes. O sea, no vamos a tocar mucho aquí. Los panes representan a toda la raza humana que está dependiente de Dios. ¿Qué es lo que sigue entonces? La tarde del aquí. Vamos a leer aquí donde dice. ¿Cuál es ese? ¿Ah? ¿Cuál No, es? todavía no, ya te digo. Voy a leer aquí. Dice, nuestras oraciones se encienden con el fuego del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, en base de la vida y la muerte de Cristo, que podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Acuérdense que antes para entrar allá al lugar santísimo donde está el arca, primero antes estaba el altar del incienso, que son como las oraciones. Cuando Jesús muere, yo no sé si quienes han visto la película de cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga en dos. Eso es lo que nos está indicando que ya nosotros tenemos acceso allá donde está el trono. O sea, ese velo se abrió y nuestras oraciones van directamente al trono. Si usted se arrodilla en su cuarto, se arrodilla en su finca, se arrodilla en su carro, se arrodilla, esas oraciones van directamente al trono de Dios. ¿Por qué? Porque ese velo que es el cuerpo de Cristo, que fue entregado por nosotros, que fue rasgado, Él fue el que abrió el camino para que nuestras oraciones llegaran directamente al trono. Porque antes el sacerdote era quien llegaba allá. Ahora todo creyente puede ser escuchado directamente por Dios. En el nombre de Hebreos 4:16. Así que el Papa juega. entre otros. Hebreos 4:16, rapidito ahí para mí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense que, acuérdense, que el velo tenía bordado unos ¿qué? Unos querubines como unas espadas. El día que Adán pecó, cuando salieron del paraíso, ¿qué había? Dos querubines con espadas encendidas. ¿Qué había en el velo para llegar al lugar santísimo? Querubines con espadas. Pero una advertencia. Una advertencia de que no se podía pasar. Pero ya ese camino lo abrió Cristo. ¿Están esos querubines hoy en día? Los querubines no están ahí. Ya el Señor abrió el camino. No podemos llegar allá por nuestros propios medios.
Primero porque este cuerpo nos impide llegar allá a la presencia del Todopoderoso. Seríamos consumidos porque este cuerpo es el pecado. Pero cuando Él regrese, por segunda vez, estaremos con Él. Volveremos al mismo sitio donde fuimos sacados, o salimos por nosotros mismos, por su sangre, por el sacrificio de Jesús, por todo lo que Él hizo. Hay una canción que dice, necesitamos eternidad para poder agradecerte todo lo que has hecho con nosotros. No sé qué no canta una muchacha, pero solamente con una eternidad podemos agradecerle toda la vida lo que ha hecho por nosotros, por el sacrificio grande y perfecto que hizo por nuestra vida. No tenemos con qué agradecerle, no tenemos con qué pagarle, ni si tuviéramos todo el espacio lleno de oro, no tenemos con qué pagarle nuestra vida. Tenemos que agradecerle el sacrificio que hizo por nosotros, por haber derramado su sangre, por haber hecho lo que hizo sin nosotros merecerlo. Porque si aquí hay alguno que se merece la salvación, pues está equivocado, porque ninguno de los aquí nos merecemos lo que hizo. No es ni por color de piel, ni por si vino su origen es suizo o europeo. Nadie se merece la salvación, es dada por Él y exclusivamente porque Él le plació. A mí me agrada cuando se convierte una sola persona y trae al papá, a la mamá, porque Él sigue gastando los frutos. Eso es lo primero que uno alcanza. Cuando una persona en su familia cree, lo primero que hace es correr es comentarle a su mamá de la salvación y a su papá. Y si se lo ganan, gloria a Dios, porque están siendo parte de la promesa de la eternidad. Esos son los primeros que caen. No siempre pasa, pero son los primeros. Y es ¿a quién le puede llevar uno el mensaje de salvación si no a sus seres queridos? A los primeritos que están al lado. De modo que aquí terminamos. Le damos las gracias al Todopoderoso. Creo que se acerca una fiesta y todo esto nos tiene que servir para lo que viene, para darle el verdadero sentido a lo que vamos a celebrar, que es el sacrificio de Jesús en el madero por nuestras faltas, por nuestros pecados. Vamos a orar. Gracias, Señor, Dios del universo, porque has sido bueno, maravilloso con nosotros. No podemos ni tenemos cómo agradecerte, Señor, lo que has hecho por nosotros, por derramar tu sangre por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des el carácter, la sabiduría para predicar esto que tú nos has enseñado a todos aquellos, Señor, que no conocen de ti ni de tu sacrificio. Bendecimos tu gran nombre, Padre amado. Bendice nuestras vidas, Señor. En este día de reposo, te damos las gracias, Señor, y te agradecemos por todo lo que has hecho por nuestra vida. Gracias, Padre, llévanos en bien a nuestras casas, a mis hermanos que se trasladan también, Señor, guarda sus vidas, Señor, y protégelos. En el nombre poderoso del Mesías, Yeshua. Amén. Amén. Amén.